Señores, vamos a recordar un poco lo que venía pasando el fin de semana pasado, en donde empezamos nuestro programa diciendo que había volado todo por el aire y se iba toda la mismísima mierda. Estoy hablando y estoy haciendo referencia exclusivamente cómo había sido la semana económica anterior, en donde habíamos tenido una finalización de un día viernes negro para la Argentina. Había vendido 1.100 millones de dólares para poder contener el dólar, había vendido 1.100 millones de pesos, vendió para contener el dólar, vendió también todo lo que se podía imaginar la gente para poder contener el dólar. 1.100 millones de dólares vendió de reserva que tiene la Argentina para poder contener el dólar. Vendió aparte también, para muchos, o rifó, lo que se anunció el día lunes, que es cero retenciones al campo, que duró 24 horas, 36 horas. ¿Por qué dicen rifar algunos? Porque la Argentina deja de recaudar algo cercano a 1.800, 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque le puso retenciones cero al campo para que pueda liquidar y así ingresen a la Argentina 7.000 millones de dólares que ingresaron en un tiempo récord de un par de horas. Muchos ya salieron a cuestionar que esto fue beneficioso solamente para las grandes cerealeras, para los pools que concentran todo y no para el productor agropecuario, que muchos ya salieron a criticar que en realidad fue un negocio para unos cuantos. Debido a esto también algunos ya están pidiendo que se trate en comisión de la Cámara de Diputados de la Nación y se explique qué pasó con esto. En fin, señores, entró guita a la Argentina, no estalló todo por el aire. Supuestamente para muchos el día lunes iba a ser un día lunes negro para la Argentina, y esto no fue así, porque en primera hora de la mañana del día lunes el encargado de prensa, Manuel Adorni, anunciaba que retenciones cero para todos los derivados, trigo, soja, hasta la carne le colocaron retención cero. Les recordamos que a los 3 días las retenciones ceros, después de haber liquidado todo y haber conseguido 7.000 millones de dólares que ingresen a la Argentina por la liquidación de esto, muchos, les vuelvo a repetir, quedaron enojados. Pero sí sigue cero retenciones para las carnes hasta el 31 de octubre. Supuestamente es así. Eso es más o menos el panorama. Desde Estados Unidos también se pudo observar en esa reunión en donde tuvo Javier Milei con Donald Trump y todo el grupo de primera línea del gobierno norteamericano, y de acá también sentada Alcalina Milei, ponele, sacamos tus conclusiones, ponele, y Toto Caputo, en donde ya se brindaba en ese momento un apoyo fuerte por parte de los Estados Unidos y los mercados los tomaron de esa manera. Entonces todo lo que se había desplomado la semana pasada de todo el mercado argentino volvió a repuntar absolutamente ese día lunes y se trasladó durante toda esta semana a la baja del dólar, a la baja del riesgo país, a que otra vez se vuelva a hablar de que la Argentina tiene reservas para poder afrontar, entre comillas, supuestamente pagos de vencimiento que tiene entre enero y julio del año que viene, en el 2026, que te lo hemos contado, son más o menos vencimientos de deuda que van alrededor de los 9.500, 10.000 millones de dólares. Algunos ya empezaron a hablar esta semana que lo que se tiene que pagar supuestamente, aparte de esto de lo que te acabo de nombrar, es otra deuda y llegaría más o menos a los 16.000 millones de dólares que la Argentina necesitaría para poder afrontar todos sus compromisos de pago en el 2026. Veremos qué hace la Argentina, señores. Esto es tan dinámico y tan loco que imagínense, le estoy contando lo que pasó el viernes la semana pasada y ahora les estoy contando lo que pasó durante esta semana, donde el riesgo país bajó de 1.550 que había cerrado a 1.050 de ayer. Un dólar que había cerrado el viernes pasado en 1.515 y ayer cerró en 1.350 pesos. Imagínense todo lo que les estoy contando, ¿no? En donde la Argentina supuestamente no tenía un mango
y sale Estados Unidos a través de las reservas del Banco de Estados Unidos, a través de un préstamo que es un swap. Les recordamos a la gente que la Argentina tiene dentro de sus reservas un swap que es el swap de China, en donde hay guita china prestada hacia la Argentina para poder engrosar las arcas y decir tenemos guita. Pero eso también es algo ficticio, está porque está. Y hay que recordar algo. Ese swap chino lo puede cambiar la Argentina y convertirlo en dólares para que se vuelva una deuda si es que la gastas. ¿Qué quiero recordar? En el gobierno anterior se cambiaron 5.000 millones de dólares del swap chino para poder hacer uso de todo lo que se utilizó en el gobierno anterior. A prestar atención a lo que se dice. Esto es algo parecido, supuestamente, que también Estados Unidos prestaría una plata o la pondría en forma condicional para que la Argentina pueda demostrar que tiene reservas hasta el mundo para poder afrontar pagos. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Y yo la semana pasada decía que somos un país totalmente dólar dependiente, una economía bimonetaria, en donde el argentino lo único que hace es tratar de cubrir un poco toda la inflación que existe o la alza de precio que existe, en este caso y en este gobierno un poco mucho más medida y tranquila. ¿Por qué decimos esto? Porque recordemos que antes que asuma Javier Milei teníamos una inflación que rondaba entre el 12%, entre el 10%, y ahora estamos teniendo una inflación que está entre el 1.9 y algunos dicen que mucho más a la baja serán en los meses que vienen. ¿Me entienden? Esto es solamente datos, ustedes saquen las conclusiones, siempre lo planteamos de esa manera. Señores, vuelvo a repetir, es una Argentina tan loca, tan dinámica, tan volátil que no sabemos ni siquiera cómo va a amanecer mañana. Supuestamente el gobierno con estos aires nuevos llegaría muy bien para las elecciones del 26 de octubre. Les recordamos a la gente, 26 de octubre tenemos elecciones nacionales, donde todas las provincias van a elegir nuevamente diputados nacionales, senadores nacionales, y en la provincia de Salta ya está lanzada la campaña hace un par de tiempo atrás, ahora mucho más intensa, y podemos ver los carteles de todos los políticos que son figuritas repetidas de siempre. Esos son nuestros candidatos, señores, para el mes de octubre, para el día 26 de octubre. No es un cartelito que lo encontró de casualidad, es la foto que está pegada hace años. Y en todas las elecciones son los mismos de siempre. Pero obviamente seguro traen ideas nuevas e ideas muy buenas, no seamos tan malos tampoco. Así que a prestar atención y a prepararnos para la elección del 26 de octubre. Señores, dicho esto, también tenemos que hablar un poco acerca de lo que viene pasando y viene conmocionando al país, que es el crimen de estas 3 jóvenes mujeres en Buenos Aires, en donde estuvo y sigue estando y seguirá estando hasta que se vuelvan a olvidar. Recordemos que el caso Noan tuvo 2 meses y después se olvidaron, listo, se terminó, no se habla más. Y siempre todos los casos, siempre todo lo plantean como que tiene que ser el punto bisagra y que no pueda pasar. ¿Ustedes piensan que eso pasa en la Argentina, que siempre hay algo bisagra y se dice no tiene que pasar nunca más? De mi punto de vista, no. Sigue siendo siempre la misma mierda de siempre. Bueno, no hay mucho que detallar de lo que pasó con este crimen aberrante, sin ningún tipo de justificación por más de lo que hayan sido las chicas, y ya tienen la adjetivación en todos los medios de comunicación a qué se dedicaban o qué hacían. Eso no es lo que compete o el interés, sino que acá muchos más y algunos van al análisis de que en realidad dónde está el pilar fundamental de los valores que se tienen que dar desde el comienzo de la vida, y que es la familia. ¿Dónde están esos valores? Ojo, no malinterpreten y pongan
y quieran interpretar como que uno se tira contra la víctima, contra la familia, contra la pobreza, contra la estructura social totalmente deteriorada en muchos lugares de la Argentina. Pero ustedes no recuerdan que los viejos de antes sabían decir, pobre pero digno. Pobre pero usted tiene que estudiar, mijo, y tiene que ir limpito a la escuela, y tiene que hacer caso a la maestra, y usted tiene que ser el mejor para salir adelante, y tiene que ser mejor que la mamá y el papá que nunca han podido llegar a alfabetizarse o a aprender, o la mamá y el papá van a dar todo lo posible para que usted pueda salir adelante y pueda ser un niño de bien y tenga futuro. Muchos me dirán, qué estupidez está hablando este tipo, qué boludez está hablando. Pero ¿por qué no recordamos un poquito esas palabras de los viejos de antes, de los abuelos de antes, que te inculcaban valores, que te inculcaban cómo tenías que proceder durante la vida, donde, ¿cómo te decían antes? Mijo, pórtate bien porque el que anda mal termina mal, ¿no? Pórtate bien porque el que anda mal y termina mal. Vuelvo a ser reiterativo. No estoy estigmatizando ni justificando que esto haya sido inducido por algo que ha pasado en un lugar y un contexto promiscuo de la parte de la sociedad que existe en la Argentina y en todas las provincias de la Argentina. Pero vuelvo a ser reiterativo. Los valores empiezan dándose en casa. Tal vez algunos están de acuerdo, tal vez algunos no, pero tenemos vastos ejemplos de qué manera está totalmente alocada la nueva conformación de una familia, en donde el padre, la madre, increpa a los docentes, increpa a la sociedad porque dice que el Estado no está presente, increpa a la justicia, increpa a todo el mundo. Y la autocrítica de lo que hacemos nosotros como familia, y la autocrítica de lo que hace mamá y papá, abuelos en la familia, tíos, en donde en muchos casos fogonean y son los porongas ganadores y los campeones de la vida. Muchos me dirán, sí, pero miren qué barrio vive y el contexto y el Estado no está y la escuela y no tiene posibilidad de salida laboral y no tiene posibilidad de inserción. Vuelvo a ser reiterativo. Los viejos de antes decían otra cosa. Los pendejos de ahora, padres de ahora, ¿tienen esos valores? ¿Tienen esos valores? ¿O alientan a que el hijo, mientras sea más poronga, más campeón, más ganador y toda esa historia, es mejor? Saquen sus conclusiones. Yo solamente estoy haciendo un relato y haciendo una descripción de las cosas que pueden pasar en algunos lugares. Ojo, ¿no? No solamente en aquellos lugares o en aquellos contextos donde la pobreza existe. Arriba, los que tienen guita, también tienen la cabeza llena de haca, así, corta. Si tiramos mierda para todo el mundo, porque podemos encontrar las mismas actitudes o razonamientos en todos los estratos sociales. Así que tenemos que ser conscientes de eso también. Hablando un poquito más de esto, tenemos aquí el caso en la provincia de Salta de Jimena Salas, que fue asesinada y fue apuñalada en la localidad de Vaqueros, en donde ya empezó el juicio, en donde uno de los acusados se suicidó, ya lo dice la autopsia. Son los que están detenidos de apellido Saavedra, en donde lo que sorprendió para algunos fue la declaración a la hora de subir al juicio y al estrado para poder declarar, la declaración que hizo la madre de Jimena Salas, en donde plantea que liberen a estos jóvenes Saavedra, que no, supuestamente para ella no tiene nada que ver. A llamar atención, a prestar importancia, la madre de la víctima, fallecida hace varios años atrás, de muchísimas puñaladas, está pidiendo la liberación de estos que están detenidos, supuestamente, entre comillas, diciendo que son peregrinos, no tiene nada que ver. Ojo, señores, estamos hablando de
la justicia que está descreída en la Argentina. Así que a prestar atención a todo eso. Acuérdense del crimen de la francesa, de Luján y Janina. Todos casos que han quedado siempre con dudas, en donde la justicia quiso actuar y en donde muchos de la sociedad civil y el ciudadano común de a pie no se traga todo ese tipo de conjeturas y sentencias o benedicto que da la justicia. Siempre indaga un poco más y siempre queda todo en tela de juicio o en un tono de gris que no llega a ser ni oscuro ni claro, en donde la ciudadanía no cree y desconfía. Eso es la justicia. Señores, otra cosa interesante que pasó en la Argentina es, y voy a ser reiterativo, que ya se empiezan a conocer algunos números supuestamente a donde le está yendo bien al gobierno en algunas provincias, a donde supuestamente hasta hace algunas semanas atrás tenía números desfavorables. Muchos plantean ¿por qué? Porque el diálogo empezó a fluir nuevamente por parte del gobierno hacia algunos gobernadores. Tenemos el caso concreto en una entrevista que dio ayer todo el equipo económico encabezado por Toto Caputo. Vamos a hacerlo en forma taxativo. En el programa de Jonathan Viale, ayer a la noche, se pudo observar un ministro de Economía completamente abierto al diálogo, en donde hizo una autocrítica y mea culpa de que se dedicó mucho él a tener en cuenta la economía y no prestarle atención a la política. Dio a entender que en este caso, al parecer, van a optar por otra estrategia y escuchar mucho más a los gobernadores que fueron destratados y ayudar un poco a que todo esté más armonioso y organizado. Dicho esto, si sería ponzoñoso, por ejemplo, miren esa palabra que digo, dieron a conocer algunos títulos en donde desde Estados Unidos se le planteó al presidente Javier Milei tener una mejor convivencia con la política argentina y sobre todo con los gobernadores. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el norte, a donde nos digitan la vida los argentinos, así lo podríamos decir, le plantearon a nuestro querido presidente Javier Milei, que vino a despertar leones, que tenga mayor diálogo con los gobernadores de cada una de las provincias de la Argentina. Bien, vamos hasta ahí. Otro dato catastrófico es el que se dio a conocer sobre la educación en la Argentina, en donde salió un informe y plantean que de cada 100 estudiantes, solamente 10 terminan una escolarización completa. La escolarización completa está compuesta por todo lo que es la primaria, la secundaria y algún título universitario y terciario. Catastrófico. Queremos llevarlo a un número más catastrófico, podemos decir que cada 10 estudiantes, uno solo termina. ¿Sí? Y si queremos ser más catastrófico, ¿recuerdan el plan del gobierno anterior de la repartija de computadoras? ¿Sirvió para algo? Ojo, ¿no? Este gobierno está hace 2 años. Y si le tenemos que tomar a la derecha, sí, hizo recortes enorme en educación. Enorme en educación. Enorme recortes en educación y en un montón de otros sectores. Pero hace no más de 10 años atrás, cuando estaba el gobierno anterior, o los gobiernos anteriores de Macri, del Movimiento Nacional y Popular, como mierda se quieran llamar,
de cada 100 estudiantes, terminaban 16. ¿Me entienden, señores? De cada 100 estudiantes terminaban 16. Catástrofe, señores. No saben leer, no saben escribir, no saben interpretar. Vamos a hacer mucho más y vamos a ir más allá. No saben hablar ni conversar. ¿Me entienden? Hoy, de cada 100, 10 solamente terminan. Y vamos a ir mucho más allá, un poquito más allá para terminar de hablar, y todo esto aburrido que le estoy contando en la mañana de la 94.1, que es FM Libertad. Les cuento que vieron que se hablan de recorte y de todo lo que se recortó en este gobierno. En la gestión de Sergio Massa, en la última gestión del ministro de Economía del gobierno anterior y candidato a presidente de la Nación, se ajustó en educación 70.000 millones. En programas productivos, 70.000 millones. En programas de vivienda, 50.000 millones. En obras públicas, 20.000 millones. En salud, 10.000 millones. Y en transporte, 10.000 millones. Solamente pregunto, ¿las calles estaban llenas voy a protestas? Pregunto nada más. Solamente pregunto. Y voy a ser categórico. Este gobierno está haciendo un ajuste tremendo. ¿Y el anterior? El que se fue hace 2 años. Que se fue con una inflación por las nubes. Y que se fue con un dólar que había recibido a 60 pesos y que se fue con 1.100. ¿En qué quedamos, señores? Ustedes saquen sus conclusiones. Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Me entienden? Señores, esto es Argentina. Cambiante, loco, apasionante. Y nosotros estamos acá, el lugar donde las palabras golpean fuerte.